y bueno, pues ayer ya como le decía en el resumen, se dio a conocer la detención en Argentina de uno de los hermanos Farías Laguna. Recordemos que Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna pues son sobrinos políticos de quien fuera secretario de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Estos dos sujetos están señalados pues de comandar, de pues sí, de coordinar, de organizar una enorme, gigantesca red de tráfico de combustibles que, bueno, pues ha generado miles de millones de pesos de pérdidas al erario. Nos ha costado este tráfico de huachicol, este huachicol fiscal, miles de millones de pesos. Los dos militares de alto rango, uno de ellos detenido ya desde el año pasado en el altiplano y el otro pues en proceso de extradición, según dijeron ayer las autoridades argentinas, en proceso de extradición a México. Iván Alamillo es periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Iván, me da mucho gusto saludarte. Gracias por platicar con nosotros esta mañana, pues para recordar un poco y volver a atar cabo respecto a esta enorme red de huachicol fiscal, en donde pues habría más involucrados, porque la pregunta sigue siendo la misma, creo, Iván. No pueden ser los dos, el almirante y el vicealmirante, el contraalmirante y vicealmirante, los únicos dos enterados de los altos funcionarios de esta red de huachicol. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto y buenos días. Hola Susana, buenos días. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Teóricamente, la autoridad quisiera que llegara hasta ahí este tema del huachicol fiscal, hasta el vicealmirante y contraalmirante, con la salvedad de que había un secretario de Marina que está relacionado, pues familiarmente, con estos dos sujetos señalados por la Fiscalía General de la República, Iván. Sí, así es. Recordemos que el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, pues es el tío político de los hermanos Farías Laguna. Y no solamente eso, sino que era su superior directo. Ujú. Em, Recordemos también que los colegas de Aristegui Noticias dieron a conocer este audio entregado por el contraalmirante Guerrero Alcántar, que grabó una reunión que él tuvo con el almirante Rafael Ojeda Durán antes de que fuera asesinado en Colima, en donde se escucha perfectamente que Guerrero Alcántar le está comentando, le está revelando la existencia de esta red de huachicol fiscal al secretario de Marina. Y el secretario de Marina lo que le comenta en ese momento es, pues tenemos dos opciones. La primera, ir al fondo del asunto, porque yo no tengo nada que ver. O la segunda, y me parece impresionante que el secretario se lo haya propuesto, pues es resolverlo internamente Ujú. y separar del cargo a todos estos personajes y mandarlos a otras adscripciones, ¿no? Entonces, el hecho de que el secretario de la Marina haya siquiera propuesto esta segunda opción, pues me parece que por sí solo debería investigarse. Entonces, efectivamente, habrá otros funcionarios, Iván Alamillo, pues relacionados, por supuesto, con este robo de combustible, que hacían pasar, pues recordamos, hacía grandes rasgos, hacían pasar como otro tipo de material. Llegaban los buques llenos de combustible, que decían en la aduana, no, pues son aditivos, son aceites, y entonces esto evitaba que pagaran impuestos. Todas las ganancias millonarias pues iban a las cuentas de estos dos altos funcionarios de la Secretaría de la Marina Armada de México a través de una red de prestanombres pues tremenda. Sí, así es. La procuradora fiscal incluso dijo en una conferencia en la Cámara de Diputados que el daño que causó al erario público el huachicol fiscal en los últimos años ascendería a 600.000 millones de pesos. Ujú. Imagínate, es el equivalente al presupuesto quizás anual de la Secretaría del Bienestar, que es la que reparte pues todos los programas públicos, ¿no? que existen. Y bueno, el día de hoy justamente Mexicanos contra la Corrupción estamos revelando un vínculo más que tuvo el contraalmirante Fernando Farías Laguna. Es un vínculo económico que tuvo con un empresario sonorense que se llama Gilberto Salazar Escobosa. Estas transferencias son transferencias millonarias que sumaron 15 millones de pesos. Esto viene en la causa penal que Ujú. sigue la Fiscalía General contra los hermanos Farías Laguna y otros miembros de la Marina que participaron en este esquema de huachicol fiscal. Sin embargo, el detalle que estamos revelando hoy pues había pasado desapercibido, porque el expediente dice que Farías Laguna mantuvo depósitos y transferencias por 15 millones de pesos con dos empresas, una que se llama Agroexportadora SE y otra que se llama Agronegocio SE. Estas dos empresas, aunque la causa penal no lo detalla,
eran controladas por un empresario sonorense llamado Gilberto Salazar Escobosa, que en 2012 fue acusado por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, por defraudar más de $4 millones al propio gobierno estadounidense. Y es con este personaje con el cual el contraalmirante Fernando Farías Laguna tuvo estas transferencias millonarias. Entonces, es un vínculo bastante importante que hasta ahorita estaba inexplorado. ¿Qué ha dicho la autoridad mexicana respecto a estas transferencias, la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, Iván, o las autoridades en Estados Unidos? Sí, bueno, de hecho, en el expediente, pues viene, ¿no? Claramente que estas transferencias, la Unidad de Inteligencia Financiera las detectó como inusuales, porque rompieron con el patrón de transacciones común que tenía el contraalmirante Farías Laguna. Como te comento, en el expediente no viene o no estipula quién está detrás de estas empresas. Nosotros, a través de registros mercantiles, sabemos que la persona que está detrás de ellas es este empresario sonorense que tiene todo este antecedente penal en Estados Unidos, ¿no? Justamente en Estados Unidos de lo que se le acusa es de cometer fraude bancario contra el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, que es un banco estatal, es decir, es un banco controlado por el gobierno de Estados Unidos, porque este empresario sonorense lo que hacía era que solicitaba créditos a este banco, diciéndoles que iba a mantener negocios con empresas de Estados Unidos para después importar sus productos a México. El banco le otorgó 3 créditos por $4.4 millones, y lo que hizo este empresario sonorense es que pues ese dinero no lo usó para esas supuestas exportaciones que nunca existieron, sino que lo usó para enriquecerse ilícitamente, eh, a través de un esquema de exportaciones simuladas, porque él presentaba documentos y cheques falsos que afirmaban que estas operaciones comerciales o operaciones de comercio exterior habían sucedido cuando no era así. Entonces es este personaje con el cual el contraalmirante Fernando Farías Laguna pues mantuvo operaciones por 15 millones de pesos. Me parece pues bastante relevante Un toda nuevo esta dato, ¿no?, que se información. aporta a a esta investigación. Ahora, Gilberto Salazar Escobosa, estoy conociendo el contenido de esta revelación al mismo tiempo que el auditorio. Y Gilberto Salazar Escobosa se encuentra ¿dónde ahora? Gilberto Salazar Escobosa, lo que ocurrió es que después de ser acusado penalmente en Estados Unidos en 2012, un año después se declaró culpable y logró que le redujeran su condena. Al final terminó siendo acusado nada más de un cargo por presentar declaraciones falsas a un banco. Resarció parte del daño, pagó $3 millones de los 4.4 que había defraudado, una multa de $500,000, y estuvo un año en libertad condicional. Y Ujú. después de eso, pues fue deportado a México, en donde hasta la fecha, pues sigue en libertad. Incluso cuando él fue detenido en Estados Unidos, en su audiencia de detención, presentó una carta firmada y escrita por el entonces gobernador Guillermo Padres, en donde Padres pues daba la cara por él y daba fe de su buena integridad, ¿no? Como Justo. empresario y como persona. Entonces, esto también revela que tenía o tiene hasta la fecha claramente bastantes influencias políticas en Sonora. Justo es a donde iba. Bueno, no hay manera de operar en este nivel sin el conocimiento de la clase política, ¿no? ¿Tiene alguna relación? Ya me decías lo de Padres, ¿tiene alguna relación con los gobiernos siguientes? Pues la relación que hay con, bueno, por supuesto, sí, es muy importante que lo señales. Después de que fue deportado a Estados Unidos a México, tuvo una relación cercana también con la entonces gobernadora priista Claudia Pavlovich. Hay varias fotos y videos de ellos participando en eventos. Y posteriormente, Latinos, nuestros colegas de Latinos también revelaron que, por ejemplo, este empresario Gilberto Salazar Escobosa mantiene operaciones de negocios con un empresario ganadero que se llama Ramón Ángel Castillo Vázquez. Ujú, sí. Ramón Ángel Castillo Vázquez es socio de Fernando Farías Laguna, pero también del hijo del actual gobernador de Sonora, de Alfonso Durazo Montaño. Ujú. Entonces hay toda una red empresarial, ¿no?, que vincula a este empresario sonorense con los hermanos Farías Laguna, pero también con el actual gobernador de Sonora. Ahora, bueno, pues lo leemos completo, por supuesto. Gracias por compartirnos, Iván Alamillo. Se acaba de publicar hace algunos minutos apenas. Sobrino del exsecretario de Marina transfirió y recibió millones de empresarios sentenciado en Estados Unidos. Así es esta revelación de Iván Alamillo y Verónica Ayala. Y preguntarte respecto a la detención ayer, bueno, pues ponemos ayer en Argentina del contraalmirante Fernando Farías Laguna.
pues no puede terminar ahí, supongo, la historia de esta red criminal enorme de huachicol fiscal, Iván. No, no puede y no debe. Recordemos que pues es la fecha que no sabemos qué ocurrió con todo este dinero que se malversó a través del huachicol fiscal. No sabemos en dónde terminó, no sabemos si terminó únicamente en las manos del crimen organizado, lo que me parecería un poco ingenuo de pensar. Pues sí. Eh, Pudo haber terminado en campañas políticas, pero pues esto es labor de la FGR y de la UIF llegar al fondo de esto y pues construir una carpeta de investigación sólida que dé con los verdaderos culpables y responsables de todo esto. Esperemos que si se tiene que llegar al secretario de la Marina o al exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, pues también se llegue al fondo del asunto, porque pues justamente cuando el secretario Omar García Harfuch anunció la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna hace ya cerca de medio año, en esa conferencia pues le dio un espaldarazo al exsecretario de la Marina Claro. Ujú. y pues dijo que era un funcionario probo, ¿no? Honesto. Así es. Y el entonces fiscal Gers Manero también lo dijo, como diciendo, aquí no vamos a investigar. Entonces, ojalá sí se llegue al fondo de este asunto. Pues muchas gracias, Iván. Muy importante el contexto y este nuevo elemento que se pone sobre la mesa. Lo leemos con atención, desde luego, y vamos a estar atentos a la extradición, que es el paso que sigue desde Argentina del ex contraalmirante Fernando Farías Laguna. Gracias, Iván. A ti, Azucena, buen día. Gracias, Iván Alamilla, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, con este dato que agrega al tema de esta enorme red de huachicol fiscal que se descubrió en Tamaulipas, en este gobierno. Vamos al corte.